Radio Fe, en este nuevo año 2025, predicando la palabra de Dios, en tiempo y fuera de tiempo. Radio Fe, la de la sana doctrina. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, los quiero saludar en el amor del Señor. Ya en este día 1 de julio, oiga, ya estamos a julio, qué tremendo cómo pasa el tiempo. Y les quiero saludar desde acá, desde los estudios de Radio Fe. Amén, ya estamos saliendo por la 1460M. Y también, hermano, creo yo, por la radio online. No sé si estaremos saliendo por online. Ahí nos avisan que sí. Así que contento de estar junto a ustedes en nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Muy contento, hermano, de estar aquí. Y esperamos tener 55 minutos de bendición espiritual. Saludamos a nuestro hermano Steven, ahí los mandos técnicos, y saludamos a todos aquellos que están allí en sintonía, que nos están escuchando por diferentes plataformas. Vaya un abrazo gigante a cada uno de ustedes, y si alguno de ustedes está conectado ahí por el Facebook, escríbanos allí al chat de el Facebook Richard Riquelme González, o Richard Riquelme Gué. Así que esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual, y aprovechamos estos medios de gracia que tenemos de parte del Señor, hermano, porque hay una serie de noticias que se van desarrollando en el orbe, en el planeta, y que muchas veces para nosotros son lejanas. Ya, por ejemplo, las medidas restrictivas, represivas, restringidas, en cuanto hacia la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa o libertad de fe, de creencia. Lamentablemente, hermano, en varias partes, incluso en Europa, hermano, hay una serie de restricciones que no se están dando solamente en el mundo islámico, no solamente en el mundo comunista, sino que también incluso, hermano, en países que otrora eran confesionalmente protestantes, ¿ya? Por ejemplo, pensaba yo el día de hoy, y que ha impresionado, le comentaba a la maestra Francesca, como en un sector de Europa, específicamente Escocia está al lado de Inglaterra, está cerca de Irlanda, de todo ese sector. Y resulta, hermano, que hay una medida ya en Escocia, un país que mayoritariamente fue presbiteriano, y resulta, hermano, que hay unas leyes que se están implementando hoy, no hace 100 años atrás, 500 años atrás, no, hoy. En Escocia hay leyes que están restringiendo, entre otras cosas, hermano, la libertad religiosa, la libertad de expresión, etcétera, 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 y no únicamente en un ámbito público, en la calle, sino que incluso dentro de una casa. Imagínate tú, hay unas clínicas dadas a practicar el aborto, y hay leyes que la amparan para que a 300 metros, imagínate tú, a 300 metros, donde se está practicando ese aborto en esa clínica, ya en un radio de 300 metros, resulta, hermano, que nadie puede orar de manera tan expresiva, incluso privada, como hacia adentro, en la mente, si es que alguien pasa por allí y le molesta. ¡Ay, qué tremendo! ¿No le estará poniendo, hermano Richard? No, es una noticia oficial. Por ejemplo, si tú estás orando en tu casa, y estás clamando en tu casa, pero alguien pasa por fuera y te escucha orar, puedes denunciarte a las autoridades, y las autoridades te van a multar, te van a infringir una multa, y si la persona naturalmente no paga, va a tener que ir a la cárcel. ¿Esto dónde, hermano Richard? En Escocia. Una cosa
verdaderamente repugnante. Un país, hermano, que se supone que tenía principios protestantes, pero que evidentemente se le fue abriendo paso a la religiosidad simplemente. Ya hay un caso de una mujer que se puso a orar afuera de una clínica abortiva. Se puso a orar. Ni siquiera se puso a predicar, ni siquiera se puso a denunciar, ni siquiera se puso a encarar, sino que simplemente se puso a orar, y se puso a orar para que el Señor guiara al arrepentimiento a las personas que querían practicarse un aborto en esa clínica abortiva. Y iba pasando por ahí una policía, una mujer, y se la llevó detenida. Esto llegó a un juicio y finalmente, a Dios gracias, la hermana fue sacada por Dios en victoria. Pero imagínate, se implementó la represión. Otro hombre se puso afuera del hospital, de un hospital clínico, se puso a orar y no a orar en voz alta, a orar en voz baja, e incluso él sostiene que estaba orando internamente, ni siquiera emitiendo un sonido bajito, no, sino que como en su foro interno, y con las manos así estaba clamando, con los ojos cerrados. Y se lo llevaron detenido y le pusieron una multa. ¿Por qué? Porque el hermano se puso a orar afuera de una clínica abortiva. Ya, o sea, te das cuenta, hermano, en el escenario, en el contexto en el que nos hallamos, hermano. Y claro, alguien puede mirar eso súper lejano, súper distante, y de verdad que está bien distante a kilómetros, pero es una noticia in situ, es una noticia contemporánea, es una noticia mediática para el mundo evangélico. Ahora, que la gente lo sepa o no lo sepa es otra cosa, pero esto está ocurriendo, ¿ya? O sea, hermano, hay una animadversión no solo en el mundo comunista, no solo en el mundo musulmán, sino que incluso en países de base protestante, pero que han tendido al secularismo, se está impidiendo incluso la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Imagínate cómo son amparados estos perversos, estos hijos de Satanás, estos energúmenos, estos endemoniados, que tienen una ley que lo ampara para que, si alguien se siente molesto a 300 metros de esa clínica abortiva, ya que se sienta molesto porque alguien clamó, porque alguien cantó, porque alguien predicó. O sea, en la norma hay una denuncia explícita a que si alguien se pone a predicar el tema en contra del aborto, alguien puede denunciarlo, y a esa persona, hermano, que han denunciado, la pueden multar, y en su peor escenario la pueden meter presa. Entonces estamos en un contexto, hermano, verdaderamente tremendo. Y acá en Chile no estamos, hermano, valorando la libertad que tenemos. Tenemos una libertad tremenda que muchas veces no hacemos uso de aquella. Y ahora bien, tal vez hay gente que diga, hermano Richard, pero ¿y si llegado el momento hay leyes restrictivas como está ocurriendo allá, lo que usted menciona en Escocia? Si están esas leyes, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a dejar de predicar? No, pues. Porque aunque estén esas leyes, nosotros, hermanos, no vamos a callar. Nosotros vamos a anunciar la palabra. Ya, aunque la gente se moleste, se incomode, se endemoneen, nosotros, hermanos, estamos llamados para anunciar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. Ya, con valentía. Si bien es cierto, hermano, no vamos a estar hostigando a nadie de manera particular, o vamos a ofender a alguien, no, pero nosotros somos llamados a anunciar la verdad de la palabra, a predicar la palabra de Dios. Hermano Richard, pero a lo mejor lo que usted menciona es algo puntual, es algo específico, es algo que tiene que ver con una realidad propia de una nación. No, hermano, esto también está ocurriendo, hermano, por ejemplo, algo no igual, pero, o sea, igual de restrictivo, pero en otro sentido,
En España, ya ahora hace poquito, hermano, se está fomentando el censurar, el atacar, el perseguir a los pastores, a los líderes que le brinden asesoría a homosexuales que quieran salir de esa condición, ¿ya? Lo que el mundo le llama técnicamente terapia de reconversión. ¿Qué significa esto? Una persona se hace homosexual y de repente en algún momento, por libertad de conciencia, por su voluntad, por una decisión personal, por una decisión interna, la persona anhela el salir del homosexualismo. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que puede hacer? Puede buscar un psicólogo, puede buscar a un psiquiatra, puede buscar a un orientador, y hay otros que buscan ¿a quién? A un pastor evangélico. A un pastor evangélico, a una pastora evangélica, a un obispo, a un líder espiritual cristiano evangélico. Entonces, hasta la fecha de, por ejemplo, de este último año, antes, digamos, de estos meses, cualquier homosexual que iba a pedir consejería y el pastor lo orientaba, le decía, mira, esta práctica que tú tienes es antinatura, esta práctica está contra la voluntad de Dios, esta práctica homosexual está contra los preceptos de Dios, así que tú tienes que abandonar eso, tú tienes que dejar el pecado, tú tienes que dejar la inmundicia, la lascivia, y ¿sabes qué? Yo voy a estar orando por ti. Mira, la palabra dice que varón y hembra los creó, Dios te creó como hombre, por lo tanto vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios que Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, coloque en ti sentimientos correctos, que Dios coloque, por ejemplo, si tú eres una persona que realmente se quiere convertir, vamos a pedirle a Dios que Dios te dé a ti una mujer de Dios y tú también vas a orar por eso. Y no había problema, no había ni un problema, las autoridades aceptaban aquello, pero ahora se está legislando para perseguir a los pastores, que la gente los busque libremente, que los busque voluntariamente, para salir de ese hoyo de la inmundicia. O sea, por ejemplo, si yo soy un ministro cristiano y me busca un homosexual, por ejemplo, yo vivo en España, me busca un homosexual y me dice, siervo, usted es un ministro evangélico, usted predica la palabra, yo quiero volverme a Dios, yo quiero renunciar a esta vida pecaminosa, tengo conocimiento del verdadero Dios, en algún momento serví a Dios, usted me puede ayudar, usted me puede orientar, ¿qué dice la Biblia? Y uno le dice, mira, la palabra dice que los homosexuales van a estar afuera del reino. Dice la Biblia que la homosexualidad no es cualquier pecado, es un pecado contra tu propia naturaleza y contra la naturaleza que Dios mismo te dio. El pecado te aparta de Dios, y más aún un pecado contra tu propia naturaleza. Pero ¿sabes qué, amigo? Dios te puede libertar. Allí detrás de esa práctica no hay solo un tema de tu naturaleza caída, sino que hay demonios que te están engañando, que te están turbando. Pero mira, tú hiciste lo mejor, tú estás buscando la ayuda de Dios y viniste donde este servidor, y vamos a orar por ti, te vamos a presentar en oración, en ayuno, tú comienzas a leer la Biblia, conságrate, pídele a Dios que te dé la fuerza para renunciar al pecado, y Dios te va a ayudar. Ya, o sea, si yo estuviese hoy en España y le digo eso a una persona, si alguien sabe que yo estoy ayudando a esa persona a salir del homosexualismo, del lesbianismo, del travestismo, básicamente de la ideología de género, si alguien sabe que yo estoy orientando a esa persona que me buscó voluntariamente para que lo ayudase con el poder del Espíritu Santo a salir de esa condición, ¿sabes qué? Si alguien sabe eso, me puede denunciar a mí por ayudar a esa persona que buscó ayuda voluntariamente, libre y voluntariamente. Oye, ¿qué te parece, hermano?
Imagínate, no te estoy hablando de hace 100 años atrás, 500 años atrás, no, algo que está pasando in situ hoy día. Búsquenlo usted, estúdienlo. Esto está ocurriendo. Yo leí este artículo en uno de los sitios españoles, hermano, muy, muy serios, y resulta, hermano, que es una tremenda realidad. Entonces, mientras más nos vamos acercando al arrebatamiento, mientras más nos vamos acercando al arpazo, al momento, hermano, en que el Mesías sacará a su pueblo, luego vendrán los 7 años de tribulación y gran tribulación. Mientras más nos acercamos a ese plan profético, hermano, más se va a acentuar, por un lado, la apostasía y por otro lado, hermano, la corrupción de la sociedad. La sociedad, hermano, va en una escalada de inmundicia, de corrupción, de lascivia, de perversión. Y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, es de un descaro, hermano, tremendo. Así que tenemos que pararnos firmes, tenemos que orar por la iglesia evangélica allá, hermano, en Europa, porque tristemente, hermano, cada vez la iglesia europea evangélica tiene menos fuerza, tiene más gente liviana, gente más tibia. De allá juzgan que los pentecostales son muy fanáticos, que los pentecostales somos muy invasivos, que los pentecostales somos muy viscerales, somos muy radicales, y resulta que ellos, hermano, allá en Europa, hermano, no se les ve protestar por nada, no se les ve, hermano, masivamente denunciar el pecado, la corrupción de la sociedad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que despierte a estas personas, que despierte a estos hermanos que están allá en Europa. Yo pensaba, y yo decía, si una ley así se da en un país latinoamericano, yo creo que los hermanos, y sobre todo los pentecostales, ya saldríamos, hermano, a protestar, saldríamos, hermano, a exponer que tales leyes están en contra de la voluntad de Dios. No debemos olvidar que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ya, así que quería partir este programa Radial Doctrina Apostólica, hermano, con estas dos noticias realmente impresionantes. Así que usted aproveche, hermano, esta instancia de libertad de expresión, de libertad de reunión, de libertad de creencia que usted tiene, y predique la palabra. Vaya a la plaza, vaya a las plazas, vaya a los hospitales, vaya a los psiquiátricos, vaya a los asilos de ancianos, vaya a una feria, vaya a un orfanatorio, vaya a un campamento, vaya donde está la necesidad. Predique la palabra con valentía, hermano, porque estamos en tiempos peligrosos. La palabra lo dice claramente. Estamos en tiempos peligrosos. Y hay gente, hermano, que está en su onda, como decimos acá en Chile, de competencia. Compite con el de allá, compite con el de allá. El de allá es más ungido, el de allá tiene más impacto, el de allá se compró esto, el de allá... No, carne, pura carne. En vez de decir, yo voy a buscar a Dios, me voy a ir al cerro, me voy a ir a la cordillera, me voy a ir al campo, me voy a encerrar en mi pieza, voy a orar, voy a leer la palabra, después voy a ir a predicar. No, yo no me voy a meter en la competencia de los tibios, los carnales, los religiosos, los fariseos. No, yo me voy a meter en la búsqueda de Dios porque hay una necesidad tremenda. Hay una necesidad impresionante y no estamos, hermanos, para estar compitiendo entre los hermanos, sino que tenemos que tratar de hacer la obra del Señor. Vamos a estar leyendo los comentarios y ya vamos a compartir una interesante temática el día de hoy para la gloria del Señor. Mi amada esposa me dice, Dios te bendiga, mi amado esposo y hermano en Cristo, escuchando desde Puente Alto, y que el Señor te use para su gloria como instrumento en sus manos. Amén. Gracias, hermanita Francesca. El hermano Iván nos dice, buenas tardes, mi amado hermano Richard. Dios le bendiga mucho en esta tarde y le use en favor de la iglesia de Jesucristo y para gloria de su nombre, como una de los pejos compartido el programa. Gracias, mi hermano Iván. Gracias a todos aquellos que comparten el programa, que es una acción tan fácil.
Usted va al Facebook, le coloca a compartir y lo comparte en su Facebook, en algún grupo. Y es una acción rápida, fácil, hermano, y que ayuda para que la enseñanza llegue a otros lugares. La hermanita Karen nos dice: buenas tardes, hermano Richard, que Dios le use en la temática de hoy. Saludos en Cristo Jesús. En Houston, Texas, Estados Unidos. Dios bendiga a mi hermanita Karen. Saludos, mi amada. Vaya un abrazo, pero gigante para allá, para los Estados Unidos. Nuestro hermano Juan Humire nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Saludos desde Valle de Utah, Arica. Dios bendiga a nuestro hermanito Juan Humire. Saludos para el norte de Chile. ¿Qué le parece, hermano? Vamos en vía de una restricción de las libertades. ¿Ya? O sea, cada vez se va a ir acentuando la represión, las restricciones. Y va a haber gente, hermano, que va a ser ultra hipócrita. Cuando hayan ya decretos municipales, estatales, no se puede predicar, ahí van a decir: me gustaría tanto salir a predicar. Ay, hermano, qué hipocresía. Y cuando pudieron hacerlo, no salieron. O sea, el chiste se cuenta solo. Nuestra hermanita Mónica nos dice: cada día se cumplen las escrituras. Exactamente, a lo bueno le dicen malo y lo malo bueno. Exacto. Qué tristeza, es lamentable, pero está escrito, hermano, que nos vamos acercando a tiempos donde finalmente el anticristo va a buscar la hegemonía. ¿Qué va a buscar el anticristo? Que lo adoren a él. Primero va a permitir todo un politeísmo, el primer tiempo, los primeros 3 años y medio, se va a mostrar como un hombre democrático, que la gente piense y quiera lo que quiera, crea lo que quiera, y después de los 3 años y medio va a buscar una adoración exclusiva. Qué tremendo, hermano. Pero hay un escenario que es preapocalíptico. Y este escenario preapocalíptico nos habla, hermano, de guerra, de rumores de guerra, nos habla acerca de que se iban a levantar falsos profetas, falsos mesías. Eso es un escenario también preapocalíptico. Y lo estamos viendo, pero de manera notoria. Nuestra hermana Nelly nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, atenta a la enseñanza, compartido el programa. Gracias, mi hermanita Nelly, muchas gracias. El hermanito William Hernández nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, saludos, atento a la enseñanza. Gracias, mi hermanito William, un abrazo, mi querido hermano. La hermanita Mónica nos dice: se estrecha el camino y nos acercamos a la salida de este mundo corrupto. Cada vez más corrupto, el mundo entero está bajo el maligno. Nuestra hermanita Francesca nos dice: Dios nos ayuda a poder valorar la libertad que tenemos hasta ahora en nuestro país. Exacto, a valorar y a usar esos espacios, ya que de a poco se están quitando las libertades en el mundo. Exactamente. ¿Ya? O sea, es claro, hermano, cómo cada vez quieren reprimir, restringir cada vez más. El de acá se siente ofendido, el de allá que se siente ofendido, el de allá que se incomodó, el de acá que el ruido. Oye, hermano, y cuando hacen sus cantatas, cuando hacen sus festivales, cuando hacen sus fiestas, oye, la gente, hermano, está calladita. Así de hipócritas. Nuestra hermana Lori nos dice: Dios le bendiga a mi amado maestro y hermano Richard, acabo de conectarme. Partió con el Señor el evangelista Jimmy Swaggart, no lo sabía, exacto, creo que hoy día partió el evangelista Jimmy Swaggart. Ya, bueno, que el Señor coloque paz ahí en su familia. Nuestro hermano y pastor José Sontay nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, un gusto ver su programa firme y adelante. Gracias, hermano y pastor José. Saluda a la hermanita Rose, ya, no me acuerdo para qué parte de Estados Unidos, y el pastor también José también está por allá en los Estados Unidos. El hermano Zacarías Guajardo, Dios bendiga al hermanito Zacarías, hace tiempo que no sabíamos de él. Un abrazo, hermano, de Pudahuel Norte, que Dios tenga Jimmy Swaggart en su reino a los 90 años. Imagínense, a la edad de 90 años. Qué tremendo, qué impresionante. Predicó, pero por tantos lugares él fue uno de los principales evangelistas, hermano, de las asambleas de Dios. Ya Jimmy Swaggart era de las asambleas
de Dios. ¡Qué lindo! Ya, mi hermano Steven, vamos a la cortina de la predicación. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Qué bendición. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer, mis amados hermanos, la gloriosa Escritura, la palabra de Dios. Vamos a leer, hermano, vamos a leer la Escritura aquí en Mateo capítulo 14. Vamos a leer Mateo capítulo 14 del verso 1. Y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Ya? Si usted lee el Nuevo Testamento, yo quiero que usted anote esto, porque es muy importante para que usted pueda interpretar correctamente la palabra de Dios. En varias oportunidades usted va a leer la palabra Herodes, ya, el nombre Herodes, pero no siempre se va a referir, no siempre se está refiriendo a la misma persona. Por ejemplo, para el periodo del nacimiento del Mesías se habla de Herodes, y ese Herodes es Herodes el Grande. Herodes el Grande. Él fue un idumeo, un descendiente de Edom, y que posiblemente incluso era descendiente de Esaú. ¿Ya? Y este Herodes el Grande fue una persona que con una gran astucia, con una gran habilidad para usar la mentira, el engaño, y era un hombre realmente inteligente en el ámbito político, pero un manipulador tremendo. Y Herodes hizo una jugada por aquí y por allá y se hizo del poder allá en Israel, básicamente y primeramente allá en Judea. ¿Ya? Herodes el Grande pertenecía a el pueblo idumeo. Él era una persona de la aristocracia idumea, y la aristocracia idumea había sido vencida por los judíos, especialmente por un hombre a los que le interese la historia, anótelo. Habían sido vencidos los idumeos por Juan Hircano. Ya por Juan Hircano estamos hablando varias décadas antes que naciera el Mesías. Entonces los judíos se impusieron sobre los idumeos, y los idumeos, junto a la aristocracia de los idumeos, que era un pueblo, fueron asimilados dentro del pueblo de Israel. Entonces los idumeos pasaron a practicar el judaísmo de manera obligatoria. Entonces Herodes era un idumeo que era parte del pueblo de Israel, pero era de origen gentil. Y resulta que con el tiempo, con astucia, llegó a recibir el poder allá en Judea, desplazando a la dinastía que para ese momento gobernaba, de los amoneos, que eran unos judíos. Entonces, en el capítulo 14 se habla de Herodes, pero no se está hablando de Herodes el Grande, del Herodes que vivió en tiempos de Jesús, sino que se está hablando de otro Herodes. ¿Qué Herodes, hermano Richard? Herodes Antipas. Entonces, si usted
adquiere aquí en Mateo 14, versículo 1, donde dice, en aquel tiempo Herodes, usted le pone una flechita ahí y le pone Antipas. Este Herodes se llamaba Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? Fue uno de los hijos, entre tanto que tuvo, fue uno de los hijos de Herodes el Grande. ¿Cuál era el denominador en común? Tanto en Herodes el Grande como en sus hijos, y en particular en este Herodes, llamado Herodes Antipas, una de las singularidades es que, en este caso, ambos eran unos ambiciosos. Ambiciosos. Qué tremendo, hermano. Oye, una de las grandes características de los que aspiran al poder en cualquier parte del mundo no es su vocación de servicio. No vaya a creer usted que la comunista Yanel Jaraca en Chile está sedienta de servir. No, es ambición de poder. Y por otro lado, lo mismo. Todos los candidatos, sea del sector que sean, si quieren llegar allí, indudablemente que hay algo que los motiva y que no necesariamente es el deseo de servir a la población, a la ciudadanía, a la gente de trabajo. No es la ambición, es la ambición de poder, es la ambición de mandar, es la ambición de controlar. Qué tremendo, hermano. Herodes el Grande, junto a su hijo, del que se habla aquí en Mateo 14, 1, se caracterizaron por tener una ambición de poder tremenda, una ambición de poder impresionante. Y número 2, lo que los caracterizó a estos dos, al papá y al hijo, y también a los primos, a todos los que componían la dinastía herodiana, era, hermano, no solo la ambición, 2, sino que también la manipulación. Anota tú por allí: 1, ambición; 2, manipulación; y 3, una tremenda lujuria, que sería lo mismo que decir lascivia, concupiscencia, deseo sexual desenfrenado. Estas 3 características estaban en la vida de Herodes Antipas. Qué tremendo, hermano. Herodes Antipas, 3 características. Ambicioso, tremendamente ambicioso, hermano. Un tipo tremendamente ambicioso. Un tipo tremendamente, hermano, ambicioso. Un tipo tremendamente lujurioso. O sea, un tipo, hermano, que ya te voy a estar mencionando, hermano, una de perversiones de estos tipos tremendos. Ambicioso, una ambición de poder tremenda. ¿Qué más? Lujurioso, tremendo, hermano. Un deseo, hermano, pero sexual totalmente depravado. Y no solamente en él, sino que en el entorno. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, que Herodes Antipas, y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Qué tremendo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Qué tremendo, hermano. ¿Quién era este Herodes Antipas? Era el hijo de Herodes el Grande. Había recibido de Roma el gobernar parte de Galilea y otros territorios. Este hombre llamado Herodes Antipas tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? El hermano se llamaba, hermano, Herodes Felipe, que aquí se le llama simplemente Felipe, para no confundirlo con Herodes Antipas. Se le llama Felipe. Y Felipe se había casado con una mujer. ¿Y la mujer cómo se llamaba? Herodías. Herodías. Se llamaba Herodías porque tenía algún nexo con la familia de los herodianos. Ya, o sea, esta Herodías pertenecía a la dinastía de los Herodes. Pero resulta que Herodías no solamente era de la dinastía de los herodianos, sino que Herodías, aparte,
era, hermano, descendiente también de Herodes el Grande. Por lo tanto, si tú analizas la historia, investigas, vas a descubrir que Herodías, hermano, era sobrina de Felipe, con quien se casó. ¡Qué inmundicia! Y el Señor reprenda al diablo. ¡Qué tremendo, hermano! Por lo tanto, cuando tú consideras el contexto histórico, cuando tú estudias las Escrituras con seriedad, tú te vas a dar cuenta, oye, qué tremendo, porque Juan el Bautista se levantó contra un parcito de perversos. Imagínate, Herodías se había casado con su tío, ella era sobrina de Felipe, y Herodías se casó con Felipe. Y luego Herodías, al darse cuenta que Felipe no iba a llegar a ser rey, le da las espaldas a Felipe, que era su tío y a la vez su marido, y que el Señor reprenda al diablo. Deja a Felipe y se mete con Herodes Antipas, que también era su tío. Imagínate, pues, hermano. ¿Y qué movía a Herodías para hacer toda esta amalgama de inmundicia, de corrupción? ¿Qué movía en este caso, hermano, a Herodías? Lo mismo que movía a su abuelo Herodes el Grande, lo mismo que movió a Herodes Antipas, lo mismo que movió a Herodes Felipe, lo mismo que movía a la familia de los herodianos. ¿Qué los movía? Una profunda ambición de poder. Una pero terrible ambición de poder. Segunda característica, una terrible, hermano, lascivia. Un desenfreno sexual pero totalmente destapado. Y tercera característica, una capacidad tremenda de manipulación. Qué tremendo, hermano. Entonces, la Escritura aquí nos dice que de repente llegó la fama del Señor Jesús donde Herodes Antipas. Y Herodes Antipas ya había matado a Juan el Bautista. Entonces, el tipo en su turbación, ¿sabes lo que dijo? Dijo, oh, aquí Jesús es la resurrección de Juan, y comenzó a sacar sus conjeturas, pero en realidad nosotros tenemos claro que Juan el Bautista no era la resurrección del Señor Jesús, porque de hecho tenían casi la misma edad. Lo que pasa es que Juan el Bautista era el precursor, era el predicador que le estaba preparando el camino al Mesías. Entonces, Herodes, cuando sabe que hay otro predicador aparte, hermano, de Juan el Bautista, le llamó la atención y comenzó a sacar sus conjeturas erráticas. ¿Pero qué había hecho Herodes Antipas? Herodes Antipas había mandado a detener a Juan, lo había, segundo, encadenado, porque no solo lo detuvo, no solo lo metió a la cárcel, sino que lo metió a la cárcel y en la cárcel lo mantuvo encadenado. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo encadenó? ¿Por qué? ¿Por algún pecado de Juan el Bautista? ¿Por alguna corrupción? ¿Por algo inmoral? ¿Por algo contra el gobierno? ¿Contra el imperio? No. Solamente lo detuvo y lo encadenó para luego matarlo, para luego cortarle la cabeza, porque Juan el Bautista lo denunció por el pecado en el que él estaba. Él se había metido no solamente con la señora, con la esposa de su hermano Felipe, sino que aparte se había metido con su propia sobrina. Oye, qué inmundicia, hermano. Y Juan el Bautista, que no se vendía, Juan el Bautista, hermano, que no era un vendido, Juan el Bautista que no era un corrupto, Juan el Bautista que no era,
un hombre que hiciera vista gorda del pecado. Juan el Bautista, que era un verdadero profeta de Dios. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Juan el Bautista denuncia la inmundicia, la corrupción, la lascivia, la impiedad de estos. Y capta tú, y quiero que nosotros nos detengamos en esto. Juan el Bautista se metió con la familia más: 1, ambiciosa; 2, manipuladora; 3, hermano, más inmunda y lujuriosa. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy yo no sé si alguien está entendiendo la palabra, hermano. O sea, de repente cuando usted ve, por ejemplo, una serial, usted ve una película, usted ve un documental, usted ve simplemente que va un gobernador y va en su carruaje y Juan el Bautista habla y lo detienen y listo. Pero cuando usted investiga, cuando usted contextualiza, cuando usted estudia, cuando usted trata de entender lo que efectivamente ocurrió a nivel histórico en ese momento, de lo que está narrado en la palabra, tú te das cuenta, hermano, que Juan el Bautista, por el Espíritu, no por su carnalidad, no por iniciativa propia, no por querer ser un revolucionario, sino que porque el Espíritu lo movía, Juan el Bautista enfrentó a la familia más poderosa y a la vez más ambiciosa, más manipuladora y más perversa de esa época. Imagínate, él frente a toda una familia de perversos, tiranos, corruptos. Oye, la familia más miserable de esa época, que tenía un poder omnívodo, un poder terrenal que intimidaba a cualquier persona. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo, qué tremendo! ¡Capta tú! ¿Tú qué crees? ¿Juan sabía cómo era Herodías? ¡Obvio que sabía! Juan sabía que Herodías era descendiente de Herodes el Grande. Juan sabía que Herodías había estado casada con Felipe. Juan sabía el poder que tenía Herodías porque era parte de la familia de los herodianos. Juan sabía que Herodes Antipas era tetrarca, es decir, gobernaba varios territorios. Juan sabía cómo eran estos de manipuladores, cómo eran estos de perversos, cómo eran estos de maldadosos, cómo eran estos de tiranos. Pero en él había una autoridad espiritual. En él había una autoridad espiritual, una autoridad tremenda del Espíritu. Porque ahí estamos frente a un verdadero profeta de Dios, un verdadero siervo de Dios. El profeta, hermano, el profeta de Dios no solo va a encarar a una persona de la población, a una persona que no tiene ninguna incidencia social, a un hermanito de la banca, porque hay gente en esta época que dice: no, yo tengo el don de profecía, yo tengo un ministerio profético, y andan reprendiendo, pero reprenden a los hermanos. Reprenden al que no tiene autoridad, reprenden a ese que todos pasan por encima. Pero no, el verdadero profeta de Dios se va a atrever a hablarles a aquellos que terrenalmente pueden hacerle la guerra, pueden irse contra él con todo su poder terrenal, religioso, político, civil, pero donde en ese hombre, en ese profeta está la autoridad de Dios, la valentía de Dios, la determinación de Dios, esa persona, hermano, se va a parar frente a las autoridades. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Y cuando uno ve a Juan el Bautista, uno dice: ¿y de dónde sacó esa valentía? Y uno dice: es que el Espíritu Santo de Dios estaba con él. ¡Qué tremendo! La sociedad sabía que Herodías era la sobrina de este parcito. La sociedad sabía que Herodías era una perversa. Era una manipuladora, era una ambiciosa, era una lujuriosa. Todos sabían eso. ¿O vas a creer tú que el sumo sacerdote no sabía? ¿O vas a creer tú
que los sacerdotes del templo no lo sabían. Todos lo sabían. ¿O vas a creer tú que los fariseos no sabían? Todos sabían. Pero había una autoridad espiritual en Juan. Oye, para llegar a esa autoridad espiritual, porque alguien si no tiene autoridad espiritual, no puede tampoco reprender. A este nivel, ¿qué había en Juan? Oración. ¿Qué había en Juan? Ayuno. ¿Qué había en Juan? Apartarse al desierto. Oye, y vivía allá, y estaba allá. ¿Qué había en Juan? Había una renuncia, entre otras cosas, a cumplir su llamado de sacerdote. Juan el Bautista era descendiente de sacerdote. Él podría haber estado tranquilamente trabajando en el templo. Era hijo de un sacerdote connotado. Su padre había sido un sacerdote connotado, Zacarías. Él podría haber estado tranquilamente cumpliendo funciones en el templo. Pero en él hay una renuncia. Hay una renuncia al templo, a la actividad del templo, por la corrupción que había en el templo, y se va al desierto y busca de Dios y se aparta del pecado y se consagra. Entonces, esa búsqueda, esa consagración, ese apartarse para Dios, le fue dando una autoridad sobrenatural, una autoridad de lo alto. Qué tremendo, hermano. Imagínate terrenalmente un hombre frente a una familia que había construido palacios, que había construido, hermano, monumentos, que había construido ciudades, que había restaurado la ciudad de Samaria, que había hecho una serie de actividades, mis amados hermanos, y todas esas actividades, finalmente, mis amados hermanos, ¿qué ocurrió? Esa actividad le habían dado un prestigio a esa familia de los herodianos, pero ellos habían ido contra la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, hermano, por el Espíritu, enfrentó a esa gente. Qué tremendo, hermano. Verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. O sea, era Herodías la que había instigado, era Herodías la que había manipulado, era Herodías la que había presionado, era Herodías la que estaba constantemente hablándole a Antipas. Oye, ya, pues mira, ese tipo de nuevo nos denunció, de nuevo dijo que éramos pecadores, de nuevo dijo que estábamos contra la ley de Dios. Ya, pues deténlo, ya, pues mételo preso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Antipas, manipulador y todo, se encontró con una más manipuladora. ¡Qué tremendo! Si tú analizas, hermano, hay hombres que son manipuladores tremendos, pero hay mujeres que son igual o peores. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremenda era esta Herodías, hermano! Esta Herodías, descendiente de Herodes el Grande, familiar de Herodes Antipas, con quien se metió adúlteramente, era peor. Era peor que Antipas. Herodes Antipas era peor, era una manipuladora. Comenzó a presionarlo. Y yo quiero que podamos detenernos por un breve momento en esto. ¿Sabías tú que hay gente que es manipuladora? Hay gente que a los ojos de los demás, calladito, calladita, no dice nada, pero todo lo está articulando desde las sombras. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Al ojo de todo, no quebra un huevo, no lo quebras, calladito, calladita. Pero tras la sombra está metiendo cizaña, tras la sombra está indisponiendo, tras la sombra está diciéndole, mira, y este dijo esto, ¿y por qué tú la aguantás? Están detrás haciendo pelear a la gente. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es Herodías. Herodías es la perversa. Herodías es la mujer perversa. Es la mujer imprudente. Es la mujer manipuladora. Es la mujer que a la gente que tiene alrededor le trabaja la mente. ¡Qué tremendo, hermano! Bueno, Richard, pero ¿hay gente así? Obvio, pues, hermano, date cuenta tú cuánta gente que hay así. Oye, ¿y sabes lo más terrible?
que de repente hay gente que está en una iglesia evangélica y tiene este espíritu de manipular. Oye, y en la manipulación hay un grado de victimización, de victimizarse, de victimización. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Herodes Antipas lo mandó a detener, encarcelar, para luego decapitar. Fue Herodes Antipas, pero ¿quién estaba detrás de Herodes? Herodías. ¿Quién le dijo a su hija? ¿Quién le dijo a su hija que ella pidiera para que decapitaran a Juan? ¿Quién estaba allí? Herodías. Herodías le dijo a su hija Salomé: pídele a Herodes Antipas la cabeza de Juan. Amados, si hay algo que Dios repudia, es la gente manipuladora, es la gente calculista, es la gente que planifica arruinar a los demás. Que el Señor reprenda al diablo. Pero ¿qué pasó con Herodes Antipas? ¿Qué pasó con Herodías? ¿Sabe cómo terminaron? Después que le dieron la muerte a Juan el Bautista, se vieron enfrascados en una guerra con el rey Aretas. Aretas venció a Herodes Antipas y a su amante y adúltera, a su mujer adúltera Herodías. Y finalmente, hermano, Roma lo saca del reino y lo manda a Francia a vivir allá en la soledad. ¿Cómo muere Herodías? ¿En qué contexto muere Herodías y Herodes Antipas? Solos, desterrados. ¿Por qué? Porque el que se va contra un hombre de Dios, la mano de Dios va a caer sobre esa persona. Los manipuladores al final igual son alcanzados por unos peores que ellos. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Oiga, el tiempo se nos fue rápidamente. Teníamos tantas cosas más que decir, teníamos apunte, pero el tiempo se nos fue y hoy día hablamos un poco de los herodianos y Herodías. ¿Cuáles eran las principales características de estos, de los que conformaban la dinastía de los herodianos? Y en particular en Herodías: 1, ambición; 2, manipulación; y 3, lujuria. ¿Ya? Así que, hermano, no hay que idealizar. Hay gente que habla del patriarcado, ¿no? Y como que la mujer es tan ideal. Hay otros que al revés. Hoy hablan mal de la mujer e idealizan al hombre. No, la verdad, hermano, que tanto hombre como mujer, cuando no tienen a Dios o cuando dejan de tener comunión con Dios, cuando se apartan de la voluntad de Cristo, pueden ser manipuladores, ambiciosos y perversos. Es por eso, hermano, que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por otro lado, pidamos al Señor el movernos en la perfecta voluntad de Dios, dándole prioridad a lo que dice la palabra. Amén. Se nos fue el tiempo, mis amados. Ya tenemos las 2:55 minutos. Ya estamos a 1 de julio. Amén. Así que a todos aquellos que quieran apoyar nuestro ministerio de la palabra para que sigamos predicando el evangelio aquí en la radio, pueden hacer llegar su ofrenda, mis amados hermanos, de aquí al 10 de julio para poder pagar nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Y así podamos seguir aquí en la radio para la gloria del Señor. Gracias a aquellos que están orando, ayunando y que ofrendan voluntariamente para este ministerio de la palabra. Muchas gracias, mi hermano Steven. Si usted quiere escribirme, me puede escribir a doctrinaapostolica@gmail.com, o si quiere usted me puede escribir al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Ahí va a estar saliendo el número al final. Y me despido con un Maranata, el Señor viene.